Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 17 de marzo del año 2021. Continuando con esta serie de videos donde, pues como ya he comentado, la idea es compartir experiencias de, de acontecimientos históricos, por decirlo así, que me han tocado a mí vivir. Y he estado haciendo una secuencia de hechos que recuerdo yo, más o menos siguiendo una secuencia de hechos a través de los diferentes gobiernos que me han tocado vivir. En este caso, primero hice algunos comentarios respecto al gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez, y ahora me he enfocado al siguiente sexenio, que viene siendo el de José López Portillo. Han transcurrido ya casi 40 años de su gobierno bueno, creo que es posible hacer ya un análisis o comentarios respecto a ese gobierno. En el video anterior comenté que, en mi opinión, a la distancia del tiempo, puedo yo decir sin ningún tipo de duda, si alguien me pregunta, que este señor José López Portillo, que fue presidente de México de 1976 al 82, pues realmente fue un presidente títere. Ese fue el comentario que hice en el video anterior. En este video, obviamente, pensaba yo reforzar esa idea. Si uno de repente encuentra o busca en internet, vamos a decir, comentarios respecto a ese gobierno y lo acontecido, por ejemplo, a finales de su gobierno, cuando ocurre una crisis económica, una crisis de fin de sexenio, pues uno ve ahí que hay gente que hace comentarios y generalmente repiten siempre lo mismo. Pero a mí que me tocó vivir aquel tiempo, y que no solamente, pues recuerdo más información, y estaba comentando yo que pues es ilógico que una persona que prácticamente no tiene experiencia en el gobierno, porque este señor, su único mérito para llegar a la presidencia realmente, pues era haber sido amigo de la infancia del presidente Luis Echeverría Álvarez. Comentaba yo que él se había integrado al gobierno en 1973, y ya para 1975 es seleccionado candidato por el PRI para ocupar la presidencia de México. Y en aquel tiempo, pues prácticamente estábamos hablando que era un partido único, y cualquier persona que era designado por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional, para competir en unas elecciones por cualquier cargo público, llámese presidente de la República, gobernador, diputados, presidentes municipales, diputados locales, senadores, pues prácticamente la elección era un mero trámite. Todos los diputados pertenecían al PRI, todos los gobernadores pertenecían al PRI. Estoy hablando de 1982, lo pueden checar. Entonces, al momento en que a una persona lo elegían candidato, automáticamente tenía ganada la presidencia. Y en el caso de José López Portillo, ni siquiera tuvo competidores. Entonces él fue candidato así, prácticamente designado, ¿verdad? Hay si uno revisa lo que ha ocurrido en su gobierno, un hecho muy importante, trascendental ahí que ocurrió, es la llamada reforma política. Yo les comenté, por ejemplo, que ya para 1982 fue la primera vez que yo voté por un candidato a la presidencia de la República, y que ya tenía yo la que se llamaba como credencial de elector. Bueno, esto se debió a que había ocurrido una reforma política. Anterior al gobierno de José López Portillo, hasta por ahí de más o menos de 1980, el país tenía en ese tiempo 300 diputados. 300 diputados, y había 2 senadores por cada estado de la República. Estamos hablando que había 64 senadores, 2 por cada estado de la República. Entonces, eso era así. Entonces, con esta reforma política
se amplió el número de diputados y de senadores. En vez de ser 300 diputados, pasaron a ser 500 diputados. Eran 300 que eran electos de manera directa y 200 que eran de la llamada representación proporcional. Es decir, se le abría espacio, y así se dice, a la oposición. Entonces, obviamente que este tipo de reformas, una reforma tan importante, es ilógico que sea propuesta por una persona que apenas tiene pues 2-3 años de experiencia en el gobierno. Esta propuesta obviamente que ya estaba diseñada mucho antes de que él fuera electo candidato o presidente. Entonces obviamente que esta reforma obedecía a, a varios factores, sobre todo externos. Cuando inicia el sexenio de José López Portillo, era presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos durante 4 años, estamos hablando de 1976, es decir, le tocó 2 años en el gobierno de Luis Echeverría y 2 años en el sexenio de José López Portillo. Fue presidente de Estados Unidos de 1976 a 1980. Ese fue el periodo de gobierno. Está tratando de ser claro. Sí, fue presidente este señor Jimmy Carter, presidente, así, inició con Luis Echeverría y a esas fechas, 1982, él ya había estado electo presidente Ronald Reagan. Entonces sí fue de 76 al 80. Y entonces, en ese tiempo, de 1976 al 80, este presidente estadounidense empezó a mandar señales, vamos a decir, a presionar a los gobiernos de América Latina a que cambiaran sus formas de gobierno por regímenes democráticos. Es decir, en 1976, cuando asume la presidencia de Estados Unidos Jimmy Carter, América Latina era prácticamente gobernada, a excepción de Costa Rica y México, tal vez Venezuela también. Todos eran gobernados por dictaduras militares. Dictaduras militares que eran herencia básicamente de la Segunda Guerra Mundial. Porque por estas cuestiones muchos de esos gobiernos habían terminado en dictaduras militares que habían sido apoyadas incluso por el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo gobernaban, estamos hablando de Anastasio Somoza en Nicaragua, estamos hablando de Omar Torrijos en Panamá, estaba Pinochet en Chile, uno apellidado Trujillo en República Dominicana, por supuesto estaba Fidel Castro en Cuba. Es decir, si uno revisa en la geografía, Stroessner era también dictador en Paraguay, es así. Entonces había una dictadura militar también en Brasil, Videla era dictador en Argentina. Entonces todo el continente estaba prácticamente gobernado por dictadores. Entonces, entrando en la presidencia Jimmy Carter, empiezan a haber señales donde empieza a cuestionar que se requerían estaban exigiendo que colocar, volver a la democracia. Ya había ocurrido lo del 68. Entonces, todas estas cuestiones hacían que, en cierto modo, peligrara el sistema político mexicano, que era gobernado por un partido único. Entonces, estamos hablando que la reforma política que se da en México, donde se le abren espacios a la oposición, tenía el propósito más que nada de legitimar al PRI, al gobierno del PRI que estaba en el poder. Ese era el único propósito. No existía ningún interés de que se le abriera espacio a las voces disidentes y no tenía ese propósito. Realmente no era el fundamental. El fundamental era legitimar al PRI, es decir, quitarle
ala o aureola de que era una dictadura. Ese era el propósito. Entonces se elegían 300 diputados de manera directa, normalmente eran todos ganados por el PRI, y de las 200 diputaciones de representación proporcional, la mayoría de ellas también caían en manos del PRI. O sea, es decir, realmente los opositores eran minoría de minoría, o sea, era nada más una válvula de escape, pero realmente seguía estando el control. Los senadores lo mismo, todos eran priistas, y los gobernadores y la mayoría de los presidentes municipales. Ya había comentado yo un caso especial en 1978, era que aquí en Monclova había ganado un candidato del PAN, pero ese era un caso eh, muy especial, un caso casi único, ¿verdad? Entonces, esta es la razón, y no es creíble que una persona, un candidato como José López Portillo, o un político como él, que realmente no tenía experiencia política ni, es decir, era muy reciente su inclusión en la política, que una política de ese tipo surgiera realmente de él, ¿verdad? Pero se llegó inclusive al cinismo de ponerle a esa ley, la ley Lope por él, de López, ¿verdad? Se construyó una nueva Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados, el edificio realmente había empezado a ser construido antes de que él fuera electo, es decir, esos proyectos ya venían en camino cuando él fue electo presidente. Entonces, como les digo, José López Portillo tiene a todas luces las características de haber sido un presidente títere. No es el único caso en la historia de México, ha habido casos anteriores. Venustiano Carranza intentó colocar a un candidato títere, no se lo permitieron. Una de las razones de su asesinato fue ese, intentó que llegara a la presidencia una persona civil, realmente no recuerdo el nombre de este señor, estaría a buscarlo, era un ingeniero que quería que fuera candidato, pero también era una persona que no tenía ningún respaldo político por ningún lado, el otro quería ser impuesto por él. Está el caso del famoso Maximato, donde Plutarco Elías Calles fue, vamos a decir, el hombre fuerte de México durante 10 años, 4 años de su gobierno, y a la muerte del candidato electo Álvaro Obregón, esos 6 años que correspondían al gobierno de Álvaro Obregón se dividieron en tres presidencias, y detrás de esas 3 presidencias estaba dominando la política mexicana Plutarco Elías Calles. Cuando se elige a Lázaro Cárdenas, pretendió seguir gobernando, pero fue exiliado de México. Entonces, en los hechos, Plutarco Elías Calles gobernó México durante 10 años, 4 de su gobierno y 6 que le correspondían al gobierno que iba a ser en aquel tiempo de Álvaro Obregón. Otro caso habría sido el de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz realmente gobernó México durante 12 años, los 6 años del presidente Adolfo López Mateos y los 6 años de su gobierno, porque el presidente Adolfo López Mateos enfermó prácticamente desde el inicio de su gobierno, tenía problemas de salud, entonces el peso del gobierno realmente recayó en las manos de Gustavo Díaz Ordaz, y el presidente Adolfo López Mateos fue nada más, vamos a decir, pues acudía a las recepciones, inauguraciones y así, realmente la parafernalia del gobierno, pero realmente el peso del gobierno lo llevaba Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, como les comento yo, en mi opinión, este señor José López Portillo realmente gobernó México al inicio de su gobierno tutelado por el presidente anterior, ¿verdad? Y obviamente, como les digo yo, cuando ya se elige candidato, pues prácticamente el poder pasa a manos del que ya es designado como candidato oficial, candidato del PRI, en este caso Miguel de la Madrid.
Y yo les comento que todas esas decisiones que se toman al final del gobierno de José López Portillo claramente tienen la firma o la distinción de que eran decisiones tomadas por Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, antes de ser secretario de Programación y Presupuesto, él había trabajado en el Banco de México, es decir, él venía del área de los bancos, de tal forma que esta cuestión de la nacionalización de los bancos, pues realmente no es extraño que hubiera surgido de él, porque él conocía perfectamente el sistema bancario mexicano. Entonces, ya cuando llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto, pues ya traía algún tipo de ideas respecto al manejo de la banca en México. Bueno, vamos a continuar hablando de este tipo de experiencias. Les digo, realmente, ¿qué caso tiene hacer un video para repetir lo que todo el mundo dice? Esta información que yo proporciono puede ser fácilmente corroborable si tú tienes familiares, amigos que más o menos vivieron en aquella época. Seguramente muchos de ellos recordarán eventos como estos que yo estoy narrando. Es importante tomar en cuenta que ya les había comentado que en mi opinión no es una buena idea esto de colocar presidentes títeres en un cargo. Es un cargo demasiado importante para que lo ocupe a alguien que no esté preparado. No se trata de que si José López Portillo era una persona con cultura general o no. Simplemente era una persona que no tenía, vamos a decir, un respaldo político con él. ¿Qué conocimientos podía tener él sobre cómo selecciona? Porque en aquel tiempo, como digo, el presidente de la República seleccionaba a los candidatos a los puestos públicos. El candidato a gobernador era nombrado por el presidente, y los candidatos a diputados, a senadores, los puestos más importantes, pues prácticamente eran palomeados o sugeridos por el presidente de la República. Los jueces, la mayoría de los cargos públicos surgían de ahí. Entonces imagínate una persona que está alejado del gobierno, ¿cómo puede tomar ese tipo de decisiones que son tan importantes, ¿verdad? Entonces, como les comenté, es notorio, seguramente por salamerías que recibió, cuestiones así, que en un momento dado rompe con el tutelaje que tenía del presidente Luis Echeverría, y también es muy notorio que muchas de las decisiones que toma las hace una persona que no tenía ningún tipo de experiencia política, ¿verdad? Y estoy hablando de, vamos a decir, cuestiones a veces de comprar o invertir parte del dinero que estaba recibiendo México, producto de las exportaciones petroleras, ¿verdad? Bueno, seguiremos hablando de este gobierno y hay muchas cosas que todavía hablar de lo acontecido durante este periodo de gobierno de 1976 a 1982. Y bueno, espero que le den like a este video para que más gente lo vea. Y más adelante seguramente seguiremos platicando, como les digo, de este periodo de gobierno. Espero que esta información les sea útil para la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para seguros videos. Bye. Adiós.